En esta ocasión yo quiero hablarles de algo importante, precisamente por todo esto que está ocurriendo y que a veces pues trae preocupación a nuestras mentes, ¿no? Quiero hablarles hoy de uno de los atributos de Dios, de los muchos atributos que Dios tiene y que nos interesa conocer. Y ahora van a ver por qué. Yo quiero invitarles a que abran la Biblia por el Salmo 139. Salmo 139. Los que tengan Biblia, por favor, si me acompañan, porque de verdad que este es un pasaje de las Escrituras muy interesante. Salmo 139. Cuando lo tengan, me avisan. ¿Lo tienen? Ok, muy bien. Vamos a leer a partir del versículo 7. Fíjense lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asistirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, me ocultarán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz, te son las tinieblas que la luz. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. ¿Saben? Cuando yo me convertí al Evangelio y me integré en el grupo de jóvenes de la iglesia, me llamó la atención que de todos los jóvenes que asistían con regularidad a la iglesia, el único que fumaba fuera precisamente el responsable de jóvenes. Una vez lo sorprendí fumando a escondidas y hablamos de ese problema, ¿no? Y en su conversación él se justificaba y, bueno, no era una conversación espiritual porque él no era una persona espiritual. Si alguna vez lo fue, desde luego había cambiado y había dejado de ser espiritual. Hasta el punto de que un simple recién convertido, como yo, pudiera notarlo, ¿no? Cuando fumaba, él trataba de esconderse. Eludía la presencia de Dios y la presencia de la gente de la iglesia. Exactamente así mismo fue lo que pasó en el huerto del Edén, con Adán y Eva, ¿no? Una vez que ellos pecaron, se escondieron. Esperaban que Dios no los descubriese. Por eso se escondieron, se ocultaron de la vista de Dios. Querían esconder su secreto a los ojos de Dios. Querían ocultar que le habían desobedecido. Bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay muchísimas personas que se esconden o tratan de esconderse a los ojos de Dios, ¿no? Muchos creen que pueden ocultarse de la presencia de Dios, pero en realidad no pueden porque, bueno, Dios está en todas partes. A eso es a lo que se le llama la omnipresencia de Dios. Omni significa todo. Presencia quiere decir que la presencia de Dios está en todo lugar, ¿no? Es decir, que no nos podemos esconder de Él. Por eso la omnipresencia de Dios, perdón, para quienes pretenden esconderse de Él, pues es una auténtica pesadilla, porque realmente resulta imposible esconderse de Dios. Perdón. Pero para quienes le buscan, para quienes desean encontrar a Dios, pues es un consuelo, porque en todo lugar donde la persona que le busca se encuentre, allí Dios está. De modo que para aquellos que no podemos estar, por ejemplo, donde están nuestros seres queridos, pues ¿cuántos de vosotros les gustaría estar ahora con sus seres queridos? ¿verdad?
Es verdad, ¿no? Eh, para nosotros es imposible porque no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo como Dios. Dios puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. De hecho está, ¿verdad? Eh, Sin embargo, ustedes no pueden estar ahora mismo con vuestros seres queridos. Estáis ahí porque necesitáis estar ahí. Y es importante que por amor a ellos y por amor de ellos, vosotros estéis donde estáis. Pero eso no quita la preocupación por los vuestros, ¿verdad? Es decir, es lógico que nos preocupemos, ¿no? Con todo esto que me imagino que habéis oído hablar mucho del coronavirus, ¿no? Con todo lo que los medios de comunicación están hablando como para no enterarse, ¿no? Pero mucha gente está asustada, asustada a pesar de que en realidad no hay motivos para estar asustados, porque en realidad hay muchos virus más peligrosos que el coronavirus, muchísimos virus que son mucho más contagiosos y mucho más mortales. Porque el coronavirus acaba matando a un 3% de la población. La peste bubónica mató a 30 millones de personas. Ahora, con el coronavirus, han muerto unas pocas de miles de personas, ¿no? Que es lógico que la gente se preocupe, es lógico, pero no debiéramos caer en la paranoia. En la televisión hemos visto cómo la gente se ha lanzado a los supermercados a comprar comida pensando que le va a faltar. Los supermercados están llenos de comida. La gente creía que se le iba a agotar el agua, la comida, el papel higiénico. Y no hay de todo. El problema es simplemente que hay un virus que está circulando, que se está contagiando mucha gente, pero muchísimas menos, por ejemplo, que la gripe. Ustedes saben que la gripe también, la gripe común, ustedes saben que es también un virus. ¿Y saben que la gripe común mata a mucha más gente que el coronavirus? Por ejemplo, solamente aquí en España, todos los años mueren entre 6.000 y 6.500 personas por la gripe común. Ahora mismo, en el tiempo que llevamos hablando del coronavirus y el coronavirus y el coronavirus, han muerto 500 y pico de personas. O sea, con que muera una ya es mucho, ¿no? Pero tampoco es como para asustarse, ¿verdad? Pero los medios de comunicación pues insisten mucho en esto. ¿Y qué hacen? Crean temor, siembran pánico en la gente. Y eso, bueno, nosotros somos seres humanos, tenemos emociones, nos acordamos de nuestros seres queridos, quisiéramos estar con ellos, pero no podemos y a veces eso nos puede llegar a angustiar. Bueno, no tienen por qué angustiarse. En realidad no tienen motivos para angustiarse. Debemos cuidarnos, lógicamente, debemos ser prudentes, pero no debiéramos caer en pánico. Cuestiones como estas hacen que los que no podemos estar con nuestros seres queridos, pues nos preocupemos y quisiéramos estar con ellos para protegerlos, pero no podemos. No somos omnipresentes igual que ellos. Pero, ¿saben una cosa? Él sí, Dios sí es omnipresente. ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar. No hay lugar al que Él no pueda llegar. Según este salmo, como hemos leído, Dios está siempre en todo lugar. No podemos escapar de su presencia. Dios está en todas las naciones del mundo, en las profundidades del océano, en el desierto más deshabitado, en el polo norte o sur, en la inmensidad del universo, donde ningún hombre llegará jamás. Él está allí en todo lugar. Por eso es absurdo que alguna gente diga que no hay Dios, cuando la gente no ha ido a esos lugares para ver si Dios está allí. Él no está limitado. Si tú viajas a la estrella más lejana, allí Dios está. Él está presente en todo lugar, aún donde están los no cristianos. Es más,
aún en el infierno, Dios está. Cuando un no cristiano declara odiar a Dios, cuando se marcha, no se va solo. Dios está allí, todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Todo cuanto ocurre, Dios es conocedor de todo. Aunque aún en los males que ocurren en el mundo, aunque Él no los provoque, Dios está presente. En el criminal más despiadado, aunque no haya sido capturado y nadie sepa quién es, Dios sí lo sabe. Dios lo conoce. Él está allí. Estaba allí cuando el criminal estaba cometiendo sus delitos. ¿Y saben qué? Dios le hará pagar por su maldad. Aunque escape de la justicia humana, de la divina no podrá pagar, no podrá escapar jamás, porque Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué entonces, sabiendo que Dios está en todas partes, actuamos como si Dios no estuviera, como si no nos viera, como si no se fuera a enterar de lo que nosotros hacemos? Bueno, es una pregunta para reflexión, ¿no? Porque en verdad la mayoría sabe que Dios está en todo lugar. ¿Será que no lo saben? ¿O será que no se paran a considerar estas cuestiones? Bueno, deben conocer a Dios. Yo les invito a que investiguen, a que escudriñen, a que aprendan de Dios, porque saber que no te puedes esconder de Él, aunque en ocasiones te gustaría que Dios no te viera, ¿no? Por ejemplo, cuando pecas, cuando te ocultas, no te olvides de que Dios te vio. Dios te vio pecar. Por eso, si alguna vez has pecado, debes pedirle perdón a Dios, porque Dios sabe que pecaste. Algunos quisieran que Dios fuera como el genio de la lámpara, ¿no? Es decir, que salga solo cuando se le invoque, solo cuando se le necesite. Mientras tanto, que esté dentro de la lamparita y que nos deje tranquilo, que nosotros queremos vivir sin tener en cuenta a Dios. Pero eso no es correcto, eso no es así. Desgraciadamente eso le pasa incluso a muchos seres humanos, incluso a muchos creyentes, cuando están encerrados en sus habitaciones, creen que nadie les ve y a través de internet abren una ventana al pecado, a juegos violentos, a pornografía, a miles de cosas que no deben, a entablar relaciones adúlteras. ¿No? Dios está allí. Dios es testigo de todo lo que haces. Puede que seas incluso un buen cristiano de puertas para afuera, pero para Dios no le engañas. O puede que lo hayas sido y que ahora a través de un chat resulta que, bueno, comienzas a abrir tu corazón a una extraña y acabas convenciéndote, pensando que te conviene más que tu propia esposa, lo cual no es verdad. ¿Sabes? Si cuando estás solo o cuando crees estarlo, cultivas la conciencia de que Dios está ahí, que Dios está contigo, si tratas de tener comunión con Dios, de tenerlo en cuenta, de hablar con Él, si pones música cristiana, si te pones a leer temas edificantes o hablar a otras personas de Dios, de tu fe en Jesús, todo eso te va a ayudar. Pecar no te va a ayudar. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, el mensaje de hoy tiene como objetivo el llevar un poco de sosiego a vuestros corazones por el hecho de no poder estar con vuestras familias. Más incluso que alertaros de que no pequéis porque Dios es testigo. El deseo de mi corazón es que ustedes entiendan que vuestras familias no están solas. Quiero que sepa que allí donde está tu mamá, allí Dios está con ella y la consuela y la ayuda. Donde está tu esposa o tus hijos, Dios también está.
No tienes que preocuparte en exceso por ellos. Debes entender que lo que sí necesitas es orar por ellos, por todos y cada uno de tus seres queridos, a fin de que Dios les guarde, de que Dios les proteja. ¿Y saben qué? Si ustedes se lo piden a Dios, Dios lo hará. Porque está escrito en 1 de Juan que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Depende de ti el bienestar de tu familia, el bienestar de tu mamá, de tu papá, de tu esposa, de tus hijos, de tus oraciones. Dependen. Quiero haceros una pregunta y es necesario que piensen bien la respuesta antes de darla, antes de responder. Es más, no quiero que la respondan. Quiero simplemente que piensen en la pregunta y que la respondan para ustedes mismos. La pregunta es la siguiente. Si mañana solo tuvieras aquello por lo cual hoy oraste o le diste gracias a Dios, ¿qué tendrías? ¿Y qué echarías de menos? Vuelvo a responder, a repetir la pregunta. Si mañana solo tuvieras aquello por lo cual hoy oraste y le diste gracias a Dios, ¿qué tendrías mañana? ¿Y qué echarías en falta? Bueno, es para nuestra reflexión. No olvides que donde quiera que tú estés, Dios está presente. Y también Dios está presente donde quiera que estén tus seres queridos. Siempre Dios está disponible, dispuestos para bendecir, para ayudar a aquellos que le piden socorro, a aquellos que acuden a Él. Porque Dios es bueno, su misericordia es grande. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que haz lo que debas para estar siempre consciente de que Dios está a tu alrededor. El deseo de mi corazón es que todos y cada uno de vosotros mediten en estas cosas. A veces, alguno puede pensar que estoy preocupado por mi familia, voy a dejar el centro, me voy a mi casa y déjame decirte algo, no busques una excusa para dejar la terapia. Tú necesitas estar ahí, porque estás ahí porque lo necesitas. No estás ahí perdiendo el tiempo, no estás ahí porque sí, estás ahí porque lo necesitas. Puedes ayudar mucho mejor a tu familia estando ahí y orando por ellos que abandonando la terapia y yéndote a tu casa. Créeme, Dios está allí con ellos. Si tú hablas con Dios, si tú cuidas de tu familia, intercediendo. Interceder significa pedir en favor de otro. Si tú vas a Dios y pides en favor de tu mamá, de tu esposa, de tus hijos, si tú haces eso, si tú intercedes por ellos, Dios les bendecirá, porque Él está allí y puede hacerlo. Lo mismo que si oras por ti, Dios está ahí contigo, Él te va a ayudar. Pero es necesario que ores. Ahora, déjenme decirle algo. Santiago dice que si pedimos alguna cosa, no lo hagamos sin fe. Porque si pedimos sin fe, no pensemos que vamos a recibir nada. Tenemos que creer que Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos. La Biblia habla del caso, por ejemplo, de Salomón. Salomón era un muchacho cuando su papá murió y él, que era el heredero al trono, cuando él era hijo del rey David, cuando David murió, Salomón se tuvo que hacer cargo del reino de Israel. Y él era un muchacho muy joven. Y Dios le apareció. Él oró, invocó a Dios. Y Dios le apareció. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón, lo único que pidió fue, dame sabiduría
para gobernar a mi pueblo. Y Dios le dijo, mira, por cuanto no has pedido riqueza, ni fama, ni nada de eso, sino que has pedido por tu pueblo, te voy a dar lo que has pedido, te voy a dar sabiduría más de la que ningún otro hombre haya tenido sobre la tierra. Pero además te voy a dar oro, voy a hacer que seas famoso en el mundo entero. Y realmente así fue. Dios lo bendijo enormemente, porque supo orar de una manera adecuada. Tú también podrías aprender a orar no de forma egoísta, a orar por amor, por tus seres queridos, por los demás, por tus compañeros que tienes ahí, a orar por tu propia vida, para que Dios te ayude a acercarte a Él, para que te ayude a ser una nueva criatura. El deseo de mi corazón es que todos vosotros se encuentren bien, que ninguno enferme, que todos estén fuertes y sanos y que nos podamos ver el próximo viernes si Dios quiere. Pero antes me gustaría hacer una oración, pidiéndole a Dios que les ayude a entender estas cosas. Oremos, hermanos. Padre del cielo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Porque tú estás ahí en Nesa, con todos mis hermanos, igual que estás aquí conmigo. Tu presencia llena la tierra, Señor. Muchas gracias, Dios. Quiero rogarte por todos y cada uno de ellos y pedirte no solo por ellos, sino también por sus familias. Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, levanta una muralla espiritual de protección alrededor de todos ellos y de sus familias. Que sus hogares queden protegidos. Para que tu nombre, Señor, que está sobre sus vidas, sea glorificado. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Ayuda a mis hermanos a entender tu palabra, a tenerla en cuenta en su vida. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, jóvenes, me gustaría de verdad que no se preocupen en demasía. Vuestra familia está bien. Ante cualquier incidencia, oren al Señor. Confíen en Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. No hay nadie en el cielo ni en la tierra que tenga tanto poder como Dios para hacer cosas. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, sanó a los enfermos. Incluso resucitó a los muertos. Porque nada hay imposible para Dios. Como está escrito en Lucas 1:37. Confíen en el Señor y descansen en los brazos fuertes y poderosos del Creador. Dios les bendiga, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderla con la ayuda del Señor. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Víctor. Hola, Víctor. Mi pregunta es, en la mañana leí un versículo y quería saber de que dice que el hombre debe de tener el pelo corto y la mujer el pelo largo. Yo quería saber, no lo entendí muy bien, si es un mandato o una recomendación. No, no es ningún mandato. Es un pasaje histórico. Cuando leemos las Escrituras, tenemos que tratar de interpretar si es un pasaje histórico o es un pasaje doctrinal. Es decir, es algo que se nos dice que debamos hacer o es un texto que simplemente nos dice algo que, por ejemplo, en este caso, que Pablo le estaba diciendo a los creyentes de Corinto, ¿no? Porque en Corinto era una congregación gentil, es decir, era una iglesia que estaba fuera de Israel, estaba en la diáspora, y que allí la mayoría eran gentiles, pero también había judíos, había hebreos. Y las esposas de los hebreos, de los judíos, al ver que las mujeres de los griegos y de los romanos no se cubrían, pues quisieron también ellas descubrirse, como buscando la liberación, ¿no?, de la mujer. Pero era en el caso de los judíos
que una mujer casada se quitara el velo, era como si hoy en día una creyente cogiera su alianza de boda y la tirara delante de toda la congregación, ¿no? Ese era un menosprecio a su marido. Y entonces Pablo entra ahí en debate con respecto al tema del velo, el tema de la autoridad del hombre sobre la mujer y tal, pero es un texto histórico en el que surge un problema en una congregación y Pablo trata de solucionar ese problema, ¿no? Diciéndole que a la mujer en lugar de velo le es dado el cabello, etcétera, ¿no? Nosotros hoy en día no debemos olvidar de que, por ejemplo, Primera y Segunda de Corintios son cartas que fueron escritas a una congregación que tenía unos problemas determinados. Y hay cosas que se dicen en esa carta que nos pueden servir a nosotros, pero hay cosas que no son para nosotros, que fueron para aquellos corintios de aquel tiempo. ¿Ok? Hola, padre. Mi nombre es Jessica y mi pregunta es, ¿cómo puedes llegar a la felicidad con una pareja que ha tenido varios hijos de diferentes parejas? ¿Cómo poder aceptar su pasado para poder llegar a ser feliz sin que incluyan esas relaciones anteriores a tu relación actual? Bueno, cuando escogemos pareja, nosotros tenemos que marcar una línea, ¿no?, en el tiempo. Lo que haya sido antes es una cosa, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que sea de ahí en adelante, ¿no? La elección de la pareja es una decisión muy, muy importante. Quizás de las más importantes que vas a tomar en tu vida. Por eso es tan importante que te asegure que es la persona adecuada. Porque si no es la persona adecuada, jamás vas a poder ser feliz con esa persona. Para ser feliz tienes que asegurarte, primero, que tú tienes claro cuál es tu proyecto de matrimonio. Y muchas veces no nos paramos a pensar en eso. Pero, ¿cuál es tu proyecto de matrimonio? ¿Cuál es tu proyecto de hogar? ¿Cuál es tu proyecto de familia? Es decir, ¿cómo quieres tú que sea tu esposo? ¿Cómo quieres tú que sea el padre de tus hijos? ¿Cómo quieres tú que sea tu hogar, tu familia? Tienes que hacerte un plano, tienes que hacerte un proyecto, tienes que hacerte una lista de condiciones que debes ponerle a la persona que quiera compartir su vida contigo. Si no haces eso, hay muchas probabilidades de que, como no tienes un propósito claro, no tienes un proyecto, no tienes ideas claras de qué es lo que buscas, pues acabes encontrando lo que no quieres. Ahora, es necesario no solo de que tú tengas tu propio proyecto de familia, de hogar, de pareja, es necesario que la persona a la que tú escojas te asegure de que también tiene su propio proyecto y de que el proyecto de él y el tuyo son compatibles. Esas son cosas fundamentales. Para eso se requiere tiempo, para eso se requiere conocimiento, conocerse. Claro, el problema es que hoy en día nos conocemos y lo primero que hacemos es nos gustamos y nos vamos a la cama. Y ya después preguntamos. Y claro, así no funcionan las parejas. Así cometemos errores, así vamos de pareja en pareja, de fracaso en fracaso. Si queremos ser felices, si queremos realmente alcanzar la felicidad en el matrimonio, es evidente que tenemos que saber qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos. Hay quien dice, el matrimonio es como una lotería. No sabes lo que te va a tocar. No, señor, no es verdad. Cuando yo me casé, yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, con quién me estaba casando. Yo escogí a la mujer que yo deseaba. Y mi mujer, cuando yo la conocí, ella era madre soltera. Tenía una niña con 1 añito y 2 meses. Yo la conocí, ella tenía 18 años, yo tenía 21. Y ella tenía una niña que la había tenido con 17 años, tuvo a la niña. Bueno, pues cuando yo conocí a mi esposa, yo me tomé el tiempo y me tomé la molestia de hablar con ella lo suficiente como para saber si era o no era la persona que yo buscaba.
Cuando yo decidí casarme con mi esposa, bueno, ya hace 40 años que estamos nosotros casados, para mí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. La mejor de las decisiones, después de conocer a Cristo, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Jamás me preocupé por el novio que ella tuvo y que la dejó embarazada, él abandonó. Jamás me preocupé de eso. De lo que me preocupé es de que ella realmente me quisiera, y para que ella me quisiera, yo me encargo día tras día de conquistarla. De tal manera que ella no necesite recordar el pasado. Si ella no lo recuerda, yo no tengo por qué recordarlo. Entonces, la cuestión es, ¿sabemos dónde nos metemos a la hora de escoger pareja? ¿Tenemos un verdadero proyecto? ¿Lo tiene mi pareja? ¿El proyecto de él y el mío coinciden? Bueno, estas cosas son importantes. Hay cosas que requieren de tiempo, hay cosas que requieren de cuidado, hay cosas que requieren de pararse y no tomar decisiones alocadas porque nos pueden llevar a sufrir. Y esto es lo que pasa en muchos casos. Hay muchas personas sufriendo por causa de haber escogido mal la pareja. No lo hagas tú, Jessica. Para hacer preguntar directo. Pancho. Buenas tardes, pastor. Buenas noches allá. Hola. Quería hacerle una pregunta. Dime. Mire, bueno, varias. Yo soy el que otra vez le escribí la pregunta de que mi esposa tenía casi 2 años de fallecida. Pero hoy que estoy aquí, la recuerdo más. Y como ella estuvo enferma 23 años, hoy como que estoy aquí ya consciente, porque cuando andaba allá afuera, pues tomando y eso, pues no. Y hoy siento que pude hacer más por ella, y ahora sí que me remuerde la conciencia y no llega la tranquilidad a mi vida. Y he buscado otras mujeres ahora después de que ella se murió, pero quiero, no sé si que ocupen el lugar de ella, pero pues no sé, nunca va a ser lo mismo, mucha gente me lo ha dicho. Quería que usted me aconsejara, me dijera. A ver, Francisco, es muy importante que pienses lo siguiente. Hiciste lo que pudiste en el momento en el que lo tenías que haber hecho. No sirve de nada que te amargues la vida a ti mismo pensando en que podías haberlo hecho de otra manera o no. No lo sé si no hiciste todo lo que pudiste, pero lo que sí sé es que si no lo hiciste, es decir, si fuiste negligente, repito, no lo sé, pero si lo fuiste, yo tengo una buena noticia para ti. La buena noticia es que si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Y Él va a calmar, Él va a consolar tu corazón. ¿Ok? No tienes por qué vivir amargado ni refugiarte en el alcohol. El alcohol no te va a ayudar. Eso te va a crear más problema todavía. Por tanto, no mires para detrás, mira hacia adelante. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué crees tú que tu esposa querría que hicieras con tu vida? ¿Crees que tu esposa querría que estuvieras amargado? ¿Que estuvieras sufriendo o que te fueras de borrachera? Yo estoy seguro de que eso no sería del agrado de tu esposa. Por tanto, hónrala, respetándola. Hónrala. Si no pudiste hacerlo en el pasado, hoy sí puedes hacerlo. Toma la decisión de, por amor a tu esposa, dejar el alcohol. Ser responsable. ¿Tienes hijos, Francisco? ¿No? No se te oye. O sea, ella era viuda, tenía 5 años de haber enviudado. Yo tenía 17 años y ella 36. No pudo tener hijos, pero antes de que me casara con ella, ella me dijo que no podía tener hijos, que si así me quería casar con ella. Bueno. Y sí me casé con ella, sí. Muy bien. Sabiendo que no podía tener hijos. Pero, Francisco, si tú realmente la amabas, lo que debes es honrarla. Y la mejor manera de honrarla es respetándote a ti mismo. Tú eres una persona. Tu dignidad de hombre, de esposo, debes ponerla por encima de tu dolor, de tu amargura. Echa sobre el Señor tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Él te va a ayudar. Por tanto,
no te preocupes por lo que podías haber hecho, sino preocúpate por lo que puedes hacer ahora. Yo te aconsejo que la honres, viviendo dignamente como ella quisiera que vivieras. Y busca al Señor, Francisco, porque eso consolará tu corazón, te dará fuerza para seguir adelante. Ánimo, Dios te bendiga. Hola, pastor. Una de las preguntas de mis compañeros es, ¿qué opina usted de Hebreos 10:25 con lo que está pasando? Bueno, Hebreo 10:25 dice que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Ahora, dos cosas fundamentales. Primera, ese es un mandamiento de que no dejemos de congregarnos con los hermanos en la fe. No quiere decir que nos congreguemos con los católicos, con los testigos de Jehová, con los mormones. No, mire, ni siquiera con los evangélicos que no siguen fielmente la palabra de Dios. Ese mandato es que nos reunamos siempre que podamos reunirnos. Pero si no tienes con quién reunirte, pues reúnete con tu familia, ¿ok? Muchos hermanos nuestros actualmente, debido a la negligencia de multitud de pastores que no deberían estar en el ministerio, porque o son ignorantes o son mentirosos. Debido a la negligencia de muchísimos pastores, la gente se están saliendo defraudadas de las iglesias. Y con razón, porque están enseñando verdaderas porquerías. Están enseñando, bueno, mentiras gordísimas, como si fueran palabra de Dios, y no lo son. Por tanto, yo todos los días recibo correos de gente que me dice, pastor, estoy harto de ir a una iglesia y a otra, y en todas es lo mismo. Solo buscan dinero, solo están pidiendo. Debido a eso, muchas familias no tienen iglesia donde congregarse. Cuando una familia no tiene donde congregarse, yo le digo, congrégate en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y comienza a invitar a un vecino a tomarse un café, a un compañero de trabajo, a tomarse un café, a orar juntos. Dile, oye, mira, esta tarde vamos a tener una reunión de oración en mi casa. ¿Tienes alguna necesidad por la que quieras que oremos? Llama a la puerta de tu vecino. ¿Tienes alguna necesidad por la que quieres que oremos? Ay, sí, mira, tengo a mi hijo que está enfermo, no sé qué. Ay, oye, ¿y por qué no vienes y oras con nosotros? Estamos ahí en casa, tomándonos un café. Bueno, así lo están haciendo multitud de familias hoy, porque no tienen iglesias donde ir. Ahora, segunda cosa importante a tener en cuenta en este tema. La iglesia no es el local, las paredes que nos reúnen. La iglesia somos los creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, aquellos que han creído en Jesús. Y el Señor Jesús dice que donde hay 2 o 3 congregados en sus nombres, Él está en medio de ellos. Por tanto, si yo estoy con mi familia en mi casa, yo estoy en la iglesia. Yo soy iglesia, no estoy en la iglesia, soy iglesia. ¿Ok? Y Cristo está allí con nosotros. ¿Quiere decir eso que no hay que ir a los locales de culto? No, cuando se puede ir, hay que ir. Cuando se tiene locales donde se predica la verdad, se enseña la verdad y la palabra de Dios es la autoridad, hay que ir. Ahí es donde entra en juego ese mandamiento. Debes de congregarte cuando tienes la posibilidad, cuando tienes con quién, cuando tienes un lugar donde realmente se predica la verdad. No cuando no se predica la verdad o no cuando, como ahora, las autoridades han dictaminado un encierro de la población. Han prohibido la libre circulación de los ciudadanos por las calles a fin de contraer la contaminación o el contagio, perdón, de este virus. Por tanto, las familias estamos encerradas en nuestros hogares. Pero yo como pastor, por ejemplo, yo estoy encerrado en mi hogar, pero yo estoy hablando con ustedes y estamos a 15.000 kilómetros de distancia. ¿Ok? Pues lo mismo que hablo con ustedes, yo puedo hablar con todos los creyentes de mi congregación. Los llamo, les pongo un WhatsApp, hablo con ellos. Estamos de alguna manera unidos en el espíritu.
¿Ok? Algunos pastores negligentes están diciendo que no hay que cerrar las iglesias, que hay que seguir, que hay que tener valor, que no sé qué. Mire, el valor, la fe y la prudencia no están reñidas. La fe y la prudencia no están reñidas. El primer don que Dios le dio al ser humano fue el sentido común. Lo que pasa es que hay algunos pastores que no tienen ningún sentido común. Al parecer no es tan común. Ayer la policía tuvo que sacar a la gente de una iglesia aquí en España. Un montón de policías sacando a la gente de la iglesia. Pero oiga, ustedes no saben que hay una prohibición, que no pueden estar ahí. Si tienen que orar, oren en sus casas. Si tienen que estudiar la Biblia, estudienla en sus casas. Y si necesitan hacer alguna consulta, llamen al pastor. Pero no pueden estar en un local, 100 personas juntas, contaminándose unos a otros. Porque estamos en una alerta sanitaria. Por tanto, hay que ser inteligentes, no necios. No se trata de valor, se trata de inteligencia. No se trata de falta de fe. No es falta de fe. Es obediencia a Dios, que dice que debemos obedecer a las autoridades que Él ha puesto. A menos que estén diciendo algo que vaya contra la voluntad de Dios. Y esta cuarentena no va contra la voluntad de Dios. Es decir, no nos impide alabar, glorificar a Dios, porque podemos hacerlo. Yo sigo predicando a través de las redes sociales. Yo grabo el sermón y lo pongo en las redes sociales y toda la congregación lo ve a través de su ordenador o a través de su televisión. Seamos inteligentes. El mandamiento es para aquellos que no quieren congregarse, no para los que no pueden. ¿Ok? Buenas tardes. Me llamo Rodrigo. Yo estaba haciendo lo que dice ahorita y vino otra persona compartiendo de la palabra y nos habló de eso, que también iban a cerrar las iglesias, y dijo que él no, y nos leyó Hebreos 10:25, donde dice, no dejen de congregarnos algunos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que el día se acerca. Y él nos habló del día del Señor, que si es eso, que tenemos que estar más reunidos. ¿Sí es cierto eso? A ver, es justamente lo que yo acabo de responder. Es cierto que ahí hay un mandamiento a no dejar de congregarnos. Se refiere a no dejar de congregarnos cuando podemos congregarnos. Pero si Romanos capítulo 13 dice que debemos obedecer a las autoridades civiles porque están puestas por Dios, por tanto, si las autoridades civiles dan una alerta y nos piden por favor que nos quedemos en casa, yo como pastor responsable de una congregación de X número, yo les digo a los creyentes, hermanos, quedémonos en casa por prudencia. No es falta de fe. No estamos incumpliendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que Dios dice en Romanos capítulo 13, obedecer a las autoridades civiles. Porque no nos están pidiendo nada contrario a la voluntad de Dios. No nos están pidiendo que neguemos a Dios. No nos están pidiendo que neguemos nuestra fe. Lo que nos están pidiendo es que seamos prudentes y no nos contagiemos unos a otros. ¿Ok? Por tanto, la prudencia debe primar, en este caso, por encima del fanatismo religioso. ¿Ok? Porque, repito, Dios está en todo lugar. No está solo en el local de reunión. Dios está también en nuestros hogares. ¿Ok? Dice, ¿cómo saber si Dios realmente ha perdonado mis errores y mis pecados? Cuando una persona de verdad se arrepiente de sus errores y pecados y le pide perdón a Dios, la manera de saber que Dios le ha perdonado es creyendo que Dios es fiel y cumple lo que promete. Porque en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Dios ha prometido perdonar a todos aquellos que le pidan perdón. La cuestión es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios cumple su palabra? Dice, ¿esto que pasa del virus es bíblico o solo es cosa del gobierno?
No, hay mucha gente diciendo que esto es las plagas de las que habla la Biblia, que habían de venir del final de los tiempos. Miren, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Esto es una campaña de manipulación social, ¿ok? Es cierto que estamos en los últimos tiempos. Justamente mi próximo sermón va a tener que ver con esto, ¿no? Porque hay mucha gente confundida. Hay gente en internet diciendo que ya, bueno, eso, que estas son las plagas del Apocalipsis, el juicio de Dios sobre la tierra. Miren, no. Y le voy a decir por qué. Porque los juicios de Dios sobre la tierra vendrán cuando la iglesia haya sido arrebatada, no antes. Y mientras la iglesia esté en la tierra, Dios no va a mandar sus juicios. Puede mandar un juicio a una nación concreta o a un pueblo concreto, pero no a toda la tierra. No es el juicio del Apocalipsis, porque todavía no han sonado las trompetas, todavía no se han roto los sellos, ni se han derramado las copas de la ira de Dios. Por tanto, es importante que seamos prudentes a la hora de tratar estos temas. No sembremos pánico, no sembremos pánico. Esto sí que el Señor está cerca, claro que sí, sin duda. Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia, en cualquier momento, porque ya las profecías que debían cumplirse para que Cristo arrebate a la iglesia ya están todas cumplidas. Por tanto, lo único que queda es que Cristo venga y puede venir en cualquier momento. Pero esto no son las plagas del juicio, porque las plagas del juicio vendrán cuando ya la iglesia no esté en la tierra. ¿Ok? Dice, pastor, ando leyendo la Biblia y leo en un versículo que Dios manda a decapitar a unas personas. ¿Qué no Dios no manda a matar? ¿O estoy mal? En San Lucas 19:27. Bueno, a ver, Dios es Dios. Y Dios estipula la ley para el ser humano, no para sí mismo. Cuando Dios dice no matarás, nos dice que nosotros no tenemos que matar. Ahora, si Él ejerce el castigo sobre una persona por su maldad, Él tiene derecho a hacerlo, porque Él es el creador. ¿Ok? Porque cuando Dios juzga a alguien de tal modo que le quita la vida, lo hace porque Dios sabe que es lo que esa persona merece. ¿Ok? Y nosotros no debemos juzgar a Dios. Es Dios el que nos va a juzgar a nosotros. Por tanto, es cierto, a nosotros Dios nos manda no matarás. Pero Dios puede matar a cualquier persona en cualquier momento. Que no se nos olvide eso. Ojalá, si el ser humano tuviera en cuenta eso, porque tendría temor de Dios. El gran problema de la humanidad es que ha perdido el temor de Dios. Ojalá el ser humano volviera a temer a Dios, porque entonces habría mucha menos maldad en la tierra de la que hay. Ahora, aunque Dios no nos mate, como en el Antiguo Testamento se ordenó arrasar una ciudad completa, por ejemplo, aunque Dios no lo haga eso ahora, créanme que el que es malo y el que haga maldad, ese no se va a salir con la suya. Ese tarde o temprano será juzgado por Dios y tendrá que pagar por su maldad. No hay ningún culpable que vaya a salir inocente. Pero no dicen que Dios es bueno. Justamente porque Dios es bueno, quita de la tierra a algunos malos para que no perjudiquen a otros. Justamente porque es bueno. ¿No hacemos nosotros los seres humanos lo mismo? Es decir, ¿no tomamos nosotros a los seres humanos que matan, que violan, que asesinan, no los encerramos, no los quitamos del medio? Y en algunos países se les quita la vida. ¿Somos nosotros mejores que Dios? ¿Cuántas veces has pensado que hay personas que no merecen vivir? Sí. Yo creo en Dios y lo alabo. El haberme dejado hacer una limpia de cuerpo completo por ciertas personas repercute en mi creencia. No he entendido la pregunta. ¿Puedes repetirla? Dice, yo creo en Dios y lo alabo. El haberme dejado hacer una limpia de cuerpo completo por ciertas personas
repercute en mi creencia, o sea, por brujería. Claro que repercute. Es decir, Dios en Deuteronomio capítulo 18 dice claramente que Él no quiere que nosotros tengamos ninguna relación con la brujería. La brujería no es sino el burdo intento de imitar las obras de Dios, pero sin Dios. Por tanto, es una burda mentira, que en todo caso te puede llevar a una relación con los demonios. El poder de Dios no está en la brujería. Nadie que haga brujería puede alegar que tiene poder de Dios, porque no es verdad. Dios no le agrada la brujería, Dios ha prohibido la brujería. Por tanto, el que practica brujería está haciéndolo contra la voluntad de Dios, y el que se deja hacer trabajo de brujería está infringiendo la voluntad de Dios. Por tanto, yo aconsejo a esa persona que haga lo que dice la palabra de Dios, que reconozca que ha pecado, que le pida perdón a Dios y no vuelva otra vez a permitir que nadie le haga brujería. Dice, hola pastor, hay una persona que es creyente de Dios y tuvo contacto sexual con un hombre del grupo. ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de personas? ¿Tendrá castigo ante Dios? Bueno, es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero muchas veces la paja que vemos en el ojo ajeno no es sino la viga que hay en nuestro propio ojo. La palabra de Dios nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás. ¿Ok? Entonces, sería bueno que cada uno se examine a sí mismo para ver si realmente está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque que lo hagan o no los demás no es importante. Lo demás es qué hago yo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta directa? Pastor, buenas tardes. La verdad, últimamente me cuesta trabajo no dejarme llevar por los malos pensamientos. ¿Usted qué me recomienda? Me cuesta trabajo llevarme por los buenos pensamientos. ¿Usted qué me recomienda? Pues que practique, porque el control mental, que practique, el coger su mente y tenerla fija en cosas que sean positivas, que sean buenas. Si está pensando en algo malo, deja de pensar en eso malo y piensa en algo bueno. Yo les enseñé que si ustedes cierran los ojos y piensan en su familia, por ejemplo, dejan de pensar en lo malo. Si ustedes cierran los ojos y piensan en sus hijos, o piensan en sus madres, o piensan en Dios, los malos pensamientos desaparecen inmediatamente. Lo que pasa es que la mente también es como nuestro estómago. Si tú a tu estómago le das solo comida basura, vas a estropear todo tu cuerpo. Pero si comes sano, te vas a mantener sano y fuerte. Pues igual, o sea, si a tu mente le das basura, tu mente va a estar sucia siempre. Pero si procura darle buenos alimentos a tu mente, entonces tu mente estará limpia y estará fuerte. Pastor, en la semana vino otro pastor a predicarnos la palabra y nos dijo que aunque hubiera de 2 o 3 o más personas que creyeran en Dios, que Dios no estaba aquí en nosotros, que solamente Él estaba en los problemas de la iglesia. ¿Eso es cierto o es mentira? No, a ver, ¿qué pastor es ese? ¿Ha dicho que donde estén 2 o 3 no está el Señor? Sí, sí, no. ¿Cómo? Que dice que no es para hacer una oración, iniciar una oración. Dios. Es que no he entendido realmente la pregunta, porque, a ver, la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están congregados, Cristo está en medio de ellos, ¿no? Por tanto, si Cristo está... A ver, adelante, aclárame. Chavos, ¿qué dijo? ¿Vas? Dijo que
está, ya está. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Kevin. Mire, lo que pasa que aquí vienen otros pastores o hermanos o no sé, yo la verdad. Pero a nosotros nos dijeron que para iniciar una oración no aplicaba, o no era necesario decir que con donde están 2 o 3 personas reunidas, que había Dios, sino que tenía que ser en la iglesia, ¿verdad? Que solamente eso era aplicable para cuando eran cosas en la iglesia, problemas de iglesia o algo así. No. A ver, déjenme que les explique. Ese pasaje está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. ¿Ok? Y sí es cierto que en este pasaje concretamente se está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Ok? Pero una de las cosas que dice Cristo ahí, en el versículo 20, es que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Aunque este pasaje se refiere, ¿ok?, a un momento en que en la iglesia se estaba ejerciendo disciplina, las palabras de Cristo son verdad en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Ok? Ya, pastor. Esas son todas las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, una vez más, darles las gracias por vuestra paciencia, ¿ok? Y por darme la oportunidad de poder estar este tiempo con todos vosotros. Para mí siempre es un placer. Si me permiten, me gustaría hacer una oración más por todos vosotros y por vuestras familias, ¿ok? Padre del cielo, muchas gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das de poder compartir este tiempo viernes tras viernes con cada uno de ellos, Señor. Bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes de qué cosa tienen necesidad antes de que ellos siquiera te pidan, porque tú los conoces mejor que ellos se conocen a sí mismos. Tú conoces las circunstancias que rodean sus vidas, su familia, sus esposas, sus hijos, sus mamás. Señor, está tú con ellos. Dales paz en su corazón por no estar con su familia ahora, pero dale fuerza para poder perseverar, para hacer lo correcto, por el bien de su familia. Ayúdalos. Bendícelos, Señor. Y guarda a su familia y protégela de todo mal. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que tú tienes poder para hacer eso y mucho más. Llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. A vosotros por vuestra paciencia. Bendición. Un abrazo. Gina, Dios te bendiga. Se quiere esconder. Pero ya Dios le bendiga, pastor. Un abrazo. Igualmente, bendición para todos. Chao.